Nueva luz, nueva luz, nueva luz. Para la conmemoración del año 2022, todas y todos los que asistan pueden participar de comer del pan y beber del vino. Esto lo dice la traducción del Nuevo Mundo. Sí, todas y todos los que asistan a la conmemoración de los testigos de Jehová pueden comer del pan y beber del vino. Veamos. Los testigos de Jehová cada año invitan a las personas a asistir a la conmemoración de la muerte de Jesucristo. Esto lo hacen basado en lo que dice Lucas 22:19. Y este año será el 15 de abril la conmemoración. Aquí vemos en la imagen, y todas las imágenes que aparecen tienen la fuente bibliográfica, la referencia, por aquello de respeto de autor. Pero, ¿qué creen los testigos de Jehová sobre la conmemoración de la muerte de Cristo? Veamos. Aquí en la imagen vemos la revista de enero del 2022 en el artículo 4 de estudio, bajo el tema ¿Por qué asistimos a la conmemoración? Y el subtema ¿Por qué asisten los ungidos? El párrafo 4 menciona: una razón por la que los ungidos desean cada año asistir a la conmemoración es para participar del pan y del vino. Sí, los que se hacen llamar ungidos con Espíritu Santo, ellos son los que participan del pan y del vino. Ellos comen del pan y beben del vino en esa conmemoración. Tan es así que, de acuerdo al anuario, al informe del 2021 de los Testigos de Jehová, ese año, el año pasado, participaron 20,746 ungidos de comer del pan y beber del vino. Esto corresponde al 0.2% de testigos de Jehová por todo el mundo. Solo 20,746 participaron comiendo del pan y bebiendo del vino. Pero, ¿qué sucede con las personas que no son ungidos con Espíritu Santo y asisten a la conmemoración? Veamos esta misma revista, pero en el párrafo 6, bajo el subtítulo ¿Por qué asisten las otras ovejas? Dice el párrafo: una razón por la que las otras ovejas asisten a la conmemoración es para observar, no para participar. Es decir, las demás personas que asisten, ellos no comen del pan ni beben del vino. ¿Por qué? Porque no son ungidos por Espíritu Santo. Tan es así que en el año 2021, según el anuario de los Testigos de Jehová, en ese informe, asistieron 21,367,603 personas que no comieron del pan y no bebieron del vino. ¿Por qué? Porque no son ungidos de Jehová. Una gran cantidad de ellos, grandísima cantidad, no comieron del pan ni bebieron del vino porque no son ungidos por Espíritu Santo. Así vemos que los testigos de Jehová enseñan que solo los ungidos por Espíritu Santo comen del pan y beben del vino. Y los que no son ungidos solamente van a observar. Pero, ¿qué dice la traducción del Nuevo Mundo? Bien, analizaremos 4 puntos. El primero: ¿con quién hizo Jesús el pacto y quiénes participaron en la cena con Cristo? Segundo, ¿quiénes esperan a Jesús para volver a comer y beber en el reino de los cielos? Tercero, ¿qué piensa el apóstol Pablo de que se reúnan a conmemorar? Y el cuarto, ¿se debe realizar la conmemoración hasta el día de hoy, hasta este año 2022? Observemos. Aquí en esta imagen vemos el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, y vamos a analizar del versículo 14 al 20. Esto está tomado de la traducción del Nuevo Mundo. Vea lo que dice el párrafo 14. Así que, cuando llegó la hora, él se sentó a la mesa junto con los apóstoles. Note usted, Jesús se sentó a la mesa junto con los apóstoles. Ahora vayamos al versículo 17.
y después de aceptar una copa, dio gracias a Dios y les dijo: tómenla y vayan pasándola entre ustedes. Entre ustedes. Versículo 19. Después tomó un pan, le dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos. ¿A quiénes? A los apóstoles. Dice: sigan haciendo esto en memoria de mí. Aquí podemos ver que Jesús hizo el pacto con sus apóstoles. Se sentó a la mesa junto con los apóstoles. Y la primera interrogante: ¿con quién hizo el pacto Jesús? Algo interesante. No sé si observaste o analizaste, testigo de Jehová y personas que ven este video. Se sentó a la mesa junto con los apóstoles, y los apóstoles comieron del pan y bebieron del vino. Pero hay un detalle: los apóstoles no eran ungidos por Espíritu Santo en ese momento. Sí, no habían sido ungidos por Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el ungimiento por Espíritu Santo llegó en el año 33, tiempo después de este pacto. Así que Jesucristo les dio el pan y les dio de beber el vino a sujetos que no eran ungidos. Aquí está el primer detalle: comieron del pan y bebieron del vino sujetos que no eran ungidos por Espíritu Santo. Quienes participaron no eran ungidos. Entonces, las personas que van a la conmemoración y que no son ungidos, los testigos de Jehová que no son ungidos, deben seguir el patrón que dice la Biblia. Los que comieron del pan y bebieron del vino no eran ungidos. Fueron ungidos tiempo después en el Pentecostés. Entonces Jesús hizo un pacto, comió del pan y bebió del vino con personas que no eran ungidos. Aquí está el primer jaque mate. Los testigos de Jehová dicen que los que comen son ungidos, pero Jesús comió y bebió el vino con personas que no eran ungidas. Primer jaque mate para los testigos de Jehová en su conmemoración. Ahora volvamos a Lucas, pero vamos a centrarnos en Lucas 22 y el versículo 18. Dice, palabras de Jesús: porque les digo que a partir de ahora no volveré a beber el producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Jesús les dice que ya no va a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y veamos lo que dice el versículo 14. Él se sentó a la mesa junto con los apóstoles. ¿Quiénes lo estaban esperando o quiénes lo están esperando en el cielo para volver a comer y a beber del vino? Veamos qué dice la traducción del Nuevo Mundo. ¿Acaso lo estará esperando Charles T. Russell, el juez Rutherford, Nathan H. Knorr, Frederick Franz, Milton Henschel? ¿O todos estos ungidos estarán esperando a Jesús a la mesa en el reino de los cielos? Ahora sí, veamos qué dice la traducción del Nuevo Mundo. Veamos Mateo capítulo 8, versículo 11 de la traducción del Nuevo Mundo. Dice: les digo que muchos vendrán del este y del oeste y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Sí, Jesucristo dijo que Él comería y bebería de la vid en el reino de los cielos, cuando venga. ¿Y quiénes lo están esperando en la mesa en el reino de los cielos? Abraham, Isaac y Jacob. 3 personajes que no son ungidos. Aquí está otro jaque mate para los testigos de Jehová. A Jesús lo están esperando para beber de la vida en el reino de los cielos, Abraham, Isaac y Jacob. Personas que no eran ungidos como los testigos de Jehová creen. Jaque mate segundo.
Ahora observemos el tercer punto. Los testigos de Jehová cada año invitan a las personas a reunirse un día del año para celebrar la conmemoración de la muerte de Jesucristo. Pero vamos a ver qué dice primera carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 20 al 22. Miren, Pablo dice, cuando ustedes se reúnen en un lugar, en realidad no es para comer la cena del Señor. Eso dice la Biblia gris, pero miren la traducción de Nuevo Mundo Negra. Dice, por esto, cuando se juntan en un mismo lugar, no es posible comer la cena del Señor. Entonces, testigos de Jehová, ustedes juntan a las personas, las reúnen para celebrar la cena del Señor. Y el apóstol Pablo dice que no es posible comer la cena del Señor. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo que porque algunos iban a comer y otros llegaban con otras intenciones, ya habían bebido, habían comido en su casa. Pero, ¿verdad que los testigos de Jehová cuando termina la conmemoración se van a comer, a restaurantes, a beber, a compartir como si fuera una fiesta? Y mira lo que dice Pablo. Pregunta al final del versículo 22. ¿Debería felicitarlos? En esto no los felicito. Es decir, el apóstol Pablo no los felicita por hacer reuniones grandes y después del memorial o de la conmemoración ir a celebrar a un restaurante, a una casa de un hermano, sentarse a comer y a beber. Entonces el apóstol Pablo menciona que reunirse o juntarse en un mismo lugar no es posible para comer la cena del Señor. Por eso Pablo no los felicita. Tercer jaque mate a los testigos de Jehová. Pero si ya te habías emocionado de que ibas a comer del pan y beber del vino, porque no eres ungido, y la Biblia dice que personas que no eran ungidas comieron y bebieron en esa conmemoración, aquí viene el jaque mate en donde establecemos que esta celebración de la conmemoración no tiene fundamento bíblico para los testigos de Jehová. Vamos a la primera carta a los Corintios. Aquí estamos en la Biblia negra, de pasta negra, y vamos a ver el versículo 26. Dice, porque cuantas veces coman este pan y beban esta copa, siguen proclamando la muerte del Señor hasta, nota tú, hasta que Él llegue. Entonces aquí la Biblia dice que la conmemoración se debe celebrar hasta que Cristo llegue. ¿Y cuándo llegó? Veamos. Aquí podemos ver la imagen del libro El hombre más grande de todos los tiempos, página 111. Observen lo que dice. Por eso, la llegada del Hijo del Hombre, Jesucristo con sus ángeles, tiene que ser invisible a los ojos humanos. Esta llegada acontece en el año de 1914. Entonces, si Jesucristo llegó en 1914, ¿por qué siguen celebrando la conmemoración? Volvemos a ver el texto. Traducción del Nuevo Mundo, pasta negra. Porque cuantas veces coman este pan y beban esta copa, siguen proclamando la muerte del Señor hasta que Él llegue. Y según su libro, El hombre más grande de todos los tiempos, dice que Jesús llegó en 1914. No hay razón para seguir celebrando esta conmemoración. Ahora, ¿qué dice la Biblia de pasta gris? Veamos qué dice el texto. Primera los Corintios 11:26. Porque cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, estarán proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Y cuándo vino según los testigos de Jehová? Bien, aquí podemos ver la imagen del libro El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, bajo el subtema Súbditos terrestres del reino de Dios, página 259, párrafo 7. Dice, así
Fue entonces al fin de los tiempos de los gentiles, en 1914, que el Señor Jesús, como Hijo del Hombre, vino acompañado de todos los ángeles y se sentó sobre su glorioso trono. Entonces, si el apóstol Pablo dice que celebrarán la conmemoración hasta que Él venga, y si Jesucristo, según los testigos de Jehová, vino en 1914, ¿por qué siguen celebrando la conmemoración, testigos de Jehová? Él ya llegó, Él ya vino en 1914 y dice Pablo que celebren la conmemoración hasta que Él llegue o Él venga. Cuarto jaque mate. La conmemoración que ustedes celebran no tiene fundamento bíblico. Hasta aquí son 4 jaque mates que reciben los testigos de Jehová en su conmemoración. Acabamos de aprender y de sustentar con su propia traducción del Nuevo Mundo 4 puntos. 1. Que los que comieron del pan y bebieron del vino no eran ungidos por Espíritu Santo. Y los testigos de Jehová son al revés. Ellos dicen, deben de comer y beber los ungidos, y los que no son ungidos, solamente observar. Y la traducción del Nuevo Mundo dice todo lo contrario. 2. Los que están esperando a Jesús en el cielo para beber de la vid en el reino de los cielos son Abraham, Isaac y Jacob, personas que no son ungidas. 3. El apóstol Pablo dice que reunirse o juntarse para conmemorar la muerte de Cristo no es posible. Con eso no los felicita. Y 4, dice el apóstol Pablo que celebren la conmemoración hasta que Él llegue o hasta que Él venga. Y para los testigos de Jehová, Jesús llegó en 1914 y vino en 1914. No tienen base para seguir celebrando la conmemoración. Testigos de Jehová, jaque mate. Si te gustó el video, te invito a darle like. Comenta, tus comentarios de veras son muy valiosos. Todos tratamos de responder. Comparte este video a 2 meses de la conmemoración del 2022. Compártelo para que todos se den cuenta de la mentira de esta conmemoración. Y suscríbete, si no estás, suscríbete al canal. Muchas gracias a los que se han suscrito y que han comentado. Les agradezco. Si quieres conocer más acerca de los testigos de Jehová y su doctrina falsa, te invito a adquirir el libro 250 luces iluminando a los testigos de Jehová. Parte de esta ganancia se está trabajando en apoyar a víctimas de abuso de menores. Para eso se está usando, se está dando ayuda y no nada más a ex testigos de Jehová o testigos de Jehová víctimas, también a otras personas acá en la frontera de México. Muchas gracias. Saludos de Rami Espinosa.